Listo. ¿Cómo estás, Gabo? Vamos a seguirle porque 11:20, 12:20. Bueno, nos quedan este y dos enlaces más. Arely, le dice al niño que se calle, por favor. Hola, profe. Hola, Gabo. ¿Cómo va todo? Tengo algunos alumnos, dos alumnos con coronavirus. Están en sus casas. Afortunadamente, pues están jóvenes, no les va a pasar nada, ¿verdad? Pero sí, pues a sus papás, ¿no? Es posible. Entonces, cuídense mucho, ¿eh? Si salen, usen cubrebocas, no se utilicen la sana distancia. Se está arreciando. No es un rebrote porque nunca ha terminado de haber brote, ¿verdad? Pero sí está arreciando más este condenado bicho. Y ya por lo que sé, ha mutado, ya son varios tipos de coronavirus, no todos son letales, pero sí causan estragos, ¿no? Bueno, nos quedamos aquí. Hay que evitar negociar con prisa. Necesitamos negociar. El timing lo vamos a dar nosotros, lo vamos a llevar a cabo en función de qué, pues de nuestros intereses. Evidentemente la contraparte pues también tendrá su interés, ¿no? Pero tratemos de conciliar los intereses para llegar a buenos arreglos, ¿sí? A veces, y es cierto, cuando ustedes son la parte compradora de alguien que está desesperado por vender, pues hay que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Conozco gente que se ha hecho de cosas interesantes. Por favor, Gustavo Alejandro. De buenas compras, aprovechando pues que hay gente que necesita y le urge llevar a cabo las negociaciones. Entonces, bueno, pues si nosotros somos la parte que va a salir beneficiada, tomémosla. Las oportunidades pocas veces se repiten, ¿sí? Dentro de lo que sea posible, hay que respetar el ritmo que llevan las negociaciones. Eso se refiere a que, pues, les decía, el timing es importante, pero tenemos que estar conscientes todos, las partes negociadoras, pues, de nuestros objetivos. Y en función a eso, pues, tomar las decisiones adecuadas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la que sigue. ¿Cuáles son las fases de la negociación? Ahora sí ya vamos a entrar a lo que es la negociación. ¿Vieron el video, por cierto? ¿Quién lo vio? Gus, Gabo. ¿Vieron el video? Nadie me dice nada. Allá no voy a hablar tampoco. Voy a apagar mi cámara y voy a apagar mi micrófono. Ahora le va. Así nos llevamos ya. Ahí está. Ya no me ven. Ya no puedo ser así. ¿Qué pasó, Gustavo? Platícame algo. ¿De qué? ¿Viste el video? Pues no, la verdad no. Porque No, es que no estás me siento bien. ¿no te sientes bien? ¿Estás en tu casa? No, sí. ¿Hoy trabajas? No, hoy no. Hoy descanso por la escuela. Está bien. De hecho, ya me metí a la página que dijo usted de la incapacidad, pero ya que te dice los requisitos que dice, ¿cuáles síntomas tienes? Y le pongo y me dice, no tienes COVID. Ah, repítelo. Ya lo repetí, pero ni sale nada. No manches. ¿Está en IMSS Digital? ¿En el Sí, celular? Sí. sí. Mi hermano sí le hizo así, sí le dieron su incapacidad. Pero, ¿qué síntomas le puso? Pues tenía dolor de garganta, temperatura de más de 38, dolor de cuerpo y huesos y dificultad de respiración. Y con eso, Pues yo también ya los puse esos síntomas, pero y no, dicen, no tienes COVID. chispeados.
loco si tienes COVID. Bueno, aunque no tengas, ¿qué les importa, verdad? O sea, la Pues verdad sí. es que si te sientes mal, pues requieres de una incapacidad. Es difícil estar trabajando así, ¿eh? Pues sí, pero ya ve el seguro. Bueno, gánales. Bueno, como toda fase de lo que se quiera hacer, cualquier negocio, cualquier situación, la negociación también se lleva por fases. Las tres fases que se distinguen son la preparación, el desarrollo y el cierre. Vamos a ver cada una de ellas. La preparación, como dice la lámina, es el periodo previo a iniciar o entablar la negociación. En este caso, es importante recopilar la información pertinente. Si vamos a negociar contra una contraparte, pues todo lo que sepamos de él es importante, inclusive cosas personales, porque por ahí a veces, utilizando algunos argumentos, es fácil convencer a las personas si conocemos esos lados débiles que pueden tener. ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Cuál es nuestro ofrecimiento con respecto a lo que queremos obtener? Ya sea compra o ya sea venta. Desde luego les decía conocer bien a nuestros competidores, lo más que podamos. Definir con precisión cuáles son los objetivos. ¿Sí? ¿Qué objetivo voy a alcanzar? Mi objetivo es lograr la venta de este volumen o lograr en esa venta un precio de este rango. No es posible que seamos cerrados en una cantidad determinada. Siempre debemos tener un rango en el cual nos podemos mover y podemos llegar a hacer algunas sesiones, ceder en algo. ¿Qué estrategia y qué táctica? La táctica muchas veces se va armando en el momento con respecto a lo que vamos notando, al timing y al feeling que tiene el negociador. Pero la estrategia sí es previa. La estrategia nos va a decir qué es lo que queremos alcanzar y la táctica, cómo le vamos a hacer para alcanzarla. ¿Sí? Contactar, cuando es el caso, con otras partes de la propia empresa. La chiquita tiene 3 años, 2 años tiene. Dile a tu abuela que te la pele, corre. Llévasela a tu abuela y que te la pele, corre. Ponernos de acuerdo con las personas que están incluidas. Si vamos a vender una producción, vamos a vender un producto en particular, bueno, saber qué podemos ofertar en base a el criterio de otras partes de la empresa, si es necesario. Determinar nuestro margen de maniobra. Les decía, los precios se manejan en un rango, los volúmenes también. También saber si podemos presentar la propuesta entregando la mercancía en dónde, si tenemos la holgura para poder entregar bajo algún incoterm más complicado o como sea, ¿no? ¿Qué vamos a firmar a cambio? Un contrato, una orden de compra, un pedido. Hay diversos documentos que todos ellos, cada uno de ellos por separado, perdón, puede ser una fuente de derecho. ¿A qué me refiero con eso? A que existe una obligación por parte del vendedor y un derecho. ¿Sí? Derechos y obligaciones de cada parte, del comprador y del vendedor, y que se toman en cuenta en un convenio. Ese convenio puede ser un contrato formal, ¿sí? Puede ser una orden de compra firmada con cláusulas, incluso con leyendas que protejan a ambas partes, o qué vamos a hacer, cuál va a ser lo que vamos a firmar. ¿Y qué otros requerirán? ¿Y qué requeriremos si en caso de que yo no tenga el poder de decisión, de quién voy a solicitar esa autorización para poder apuntalar mi oferta o mi oferta en este caso, ¿no? Es que me quedé con la idea de oferta y demanda y bueno, hay una oferta y una demanda, pero en este caso ambas partes son oferentes. Uno ofrece el producto o el servicio y el otro ofrece la contraprestación, que es el pago. ¿Ok? En este caso, ambas partes hacen ofertas. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Comentario? ¿Ustedes nunca se han visto involucrados en una negociación?
Dice Gabriel que no. ¿No, Gabo? Yo creo que sí. Yo creo que es difícil que no haya... Niños, ¿se meten, por favor? Yo creo que es difícil que no se hayan visto en la necesidad de negociar algo, lo que sea. Si usted... Niños, si ustedes compran o venden, siempre va a haber la posibilidad de negociar. Siempre. Si ustedes han encontrado un trabajo, han negociado. A veces no tenemos todo lo que, vamos, no determinamos nosotros esa negociación, pero como tal, una cotidiana, claro, claro que sí. Quien tenga un negocio o quien trabaje, negocia. Siempre negociamos. Las personas siempre negociamos. Ahora, ya cuando hablamos de negociaciones, válgase la redundancia de negocios, bueno, esto está dirigido para ello, pero generalmente, si seguimos las reglas de una exitosa negociación en negocios, ya sean nacionales o internacionales, vamos a ser gente que sepa negociar también nuestro entorno, ¿sí? En nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, primos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, sí es bueno, a veces, les voy a recomendar un libro, por cierto, se llama Los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos. No me acuerdo el autor, pero ahorita les digo. Es un libro muy interesante que habla justamente de saber negociar en nuestras vidas, tomar decisiones y saber negociar como personas, ¿sí? Sí es cierto, el libro está orientado a superación personal, pero la verdad es que si lo tomamos en cuenta para los negocios también, es de Miguel Ángel Ruiz Macías, se llama Los Cuatro Acuerdos y lo pueden encontrar en PDF gratuito, ¿sí? Déjenme ver si les puedo mandar la liga. Sí me gustaría que lo leyeran, porque habla justamente de esto que les estoy diciendo, de saber negociar para poder, pues, ser mejores, ser felices. Miren, déjenme, lo voy a bajar a mi dispositivo. Ay, no me lo deja bajar. Bueno, pero tengo la liga. Déjenme copiar la liga. Ay, Dios, no sé qué estoy haciendo. Bueno, me comprometo con ustedes a mandarles la liga en un rato más. Sí está ahí en PDF y sí lo pueden descargar gratuito. Es un libro como de 80 páginas. Y fíjense que, como dice Gabo, como dijo Gabo en el chat, pues en la vida cotidiana negociamos. Y a veces negociamos de una manera en la cual somos centristas, somos el centro de la atención. Y no consideramos lo que la contraparte quiere. Y en ese sentido, a veces llegamos a lesionar relaciones, llegamos a lesionar familiares. ¿Por qué? Por no saber justamente los alcances que puedo tener una negociación y no ceder, no saber ceder, quizás ante situaciones que hay que ceder. Hay otras que no, que son definitivamente innegociables, ¿no? Tu virtud, tu responsabilidad, tu dignidad, esas cosas, en eso no se debe ceder. Pero hay cuestiones cotidianas, y así en los negocios también existen, en las que vale la pena a veces ceder para ganar, ¿sí? Si tu estrategia es ceder para ganar, está bien, al final, el tener un buen negocio, el conocer cómo comportarte ante ciertas situaciones, acá métanse, por favor, niños, ya dejen de hacer ruido. Sí, allá adentro. Váyanse para allá adentro. ¿Sí? El saber ceder, el saber... hay un dicho por ahí a veces que dicen que para atrás ni para tomar vuelo. Bueno, a veces vale la pena. Fíjense que he conocido personas muy interesantes en la vida
Y una de ellas me decía, era como mi mentor. Él fue un muy buen amigo, mucho más grande que yo, casi me dobleteaba la edad en aquel entonces. Este, pero siempre fue muy jovial, fue una persona, pues, que yo consideré verdaderamente mi familia, sin serlo, ¿eh? Y me decía, cuando yo me ofuscaba, cuando estaba yo trabajando en el gobierno, me acuerdo, en un periodo de tiempo de mi vida, de 2000 a 2012, trabajé para la Sede Sol, ¿sí? Y entonces, en el gobierno, la vida, hagan de cuenta que se transforma, cambia todo es relax. La urgencia es complacer lo que quiere el jefe. Es muy curioso, el gobierno es otro rollo. Yo creo que para mí fue una buena aprendizaje, pero no lo volvería a hacer. Y no lo volvería a hacer porque siento yo que perdí mi tiempo en el gobierno, enfrascándome en conocer los sistemas de gobierno que a la larga, pues como buen gobierno, cada que hay un cambio, cambian las personas. Y entonces a ti te echan para afuera. Bueno, a veces yo tenía problemas con mi jefe directo, que era el secretario técnico en ese entonces, por cuestiones de negociación, justamente, por no saber negociar él ni yo lo que queríamos cada uno de esa relación laboral. Y entonces yo me ofuscaba, me acuerdo que me enojaba tanto y me decía, se llamaba Antonio Padilla, esta persona, ya tiene rato que falleció. Me decía, ay muchacho, ¿cuándo vas a entender? Recuerda que en la vida, a veces, vale la pena comerse una cucharadita de caca, pero después viene el manjar. Yo decía, ay, ¿cómo una cucharadita de caca? ¿Cómo voy a ceder? Nunca le entendí al principio, ¿verdad? Yo me empecinaba en que yo tenía la verdad, que mi posición era la justa y que la contraparte estaba abusando de mi posición, de su trabajador. Y lo llegué a entender tiempo después cuando yo estuve en otra posición. Cuando yo también, con una posición de poder, pues buscaba negociar con mi gente lo que yo quería. Y entonces, esta posición de poder lesiona una buena relación de entre trabajadores, entre compañeros de trabajo. Al final, uno está en un puesto arriba y otro está en un puesto abajo, pero no dejamos de ser iguales. No dejamos de ser personas, los dos, con derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, yo sí lo que les recomiendo, y desde a todo el grupo, es que a veces vale la pena ceder un poco para obtener mejores ganancias, ¿sí? De nada sirve, por ejemplo, que yo tenga mi mercancía echándose a perder en mi almacén, gastando dinero que no tengo, porque el tener almacenes llenos también cuesta dinero. Quizás no perderle, pero sí ganar menos de cierta mercancía con tal de que salga. Vale la pena no ofuscarse y no buscar a ultranza la ganancia que nos habíamos planteado. A eso se refería la lámina hace rato de nuestros márgenes de maniobra. Es preferible, así como lo hacen los grandes almacenes. Vean ustedes, ahorita en temporada viene la temporada de más venta, bueno, tradicionalmente hablando, antes de esta pandemia no sabemos cómo va a venir, pero se acerca el Black Friday de Estados Unidos, que es un día en donde se vende todo. Los comerciantes, con tal de no tener inventarios de temporadas anteriores, sacan todo y lo superrematan. Prefieren quizás perderle en el costo unitario, pero no seguirle perdiendo, conservando mercancía que ya no va a salir y que además está ocupando espacios en anaqueles, en almacenes que son caros. Los espacios en los anaqueles son caros. Los espacios en los almacenes son caros. Mejor traer nueva mercancía que renueve y entonces en esa mercancía me voy a reponer de una probable pérdida, que no le pierden, porque venden al costo, cuando menos, no por abajo del costo, pero eso les implica pues ingresos que no tienen. ¿Sí? De nada me sirve tener la mercancía y echándose a perder en lugar de venderla a lo que sea. Ese tipo de negociaciones, eso es una negociación, aunque no me lo crean. Estoy trabajando, mamacita hermosa. Sí, vete para allá con ellos. No tengo duros, mamacita linda. Quiere duros mi nieta. Mami, la niña se vino aquí que quiere duros. Te habla, mamá, tu abuela. Corre.
Corre, chiquita, déjame trabajar, mami. Sí. Perdón, es que está mi nieta, normalmente nunca viene y ahora que vino, que quiere duros, dice. No hay duros. No hay duros. No llores, no llores, no llores. Cierra la puerta, mi amor. Ya. Ya hay que negociar con la niña. ¿No? ¿No quiere duros? Bueno, sí te doy duros, pero sí te vas para allá. A veces hay que saber negociar hasta con los niños, bebés. Tiene 2 añitos, mi nieta. Bueno, les decía, es bueno manejar esos márgenes y eso, pues es parte de la preparación de la negociación. ¿Ok? Después de la preparación viene el desarrollo. Aquí es donde echamos mano de todo nuestro conocimiento de negociadores, nuestra habilidad, y entonces, ya preparada la negociación con la información pertinente de mi contraparte, entonces establezco la táctica. ¿Qué voy a llevar a la mesa de negociación? Perdón. ¿Qué voy a llevar a la mesa de negociación? ¿Cuál es exactamente lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero obtener de esta negociación? No podemos sentarnos a negociar, no podemos, no debemos, si no sabemos qué queremos negociar. ¿Cuál es el objeto de la negociación? Les voy a dejar algunos pasajes, películas, pasajes de películas, escenas de películas donde se entabla una negociación. Y su trabajo va a ser identificar cuál es el objeto de la negociación. ¿Sí? ¿Qué están negociando? Y al final, pues nos va a dar alguna idea de cómo se obtienen las cosas a través de una buena negociación. Hay diversas posturas, como les decía, la de poder, pues, o me compras o te mato, ¿no? En el caso de, vamos a hablar del crimen organizado, ahí sí es o bala o acuerdo, ¿no? O acuerdo o bala, como dicen. O plomo o bala, como, no me acuerdo bien cómo dicen, pero es cierto. Pero cuando son una negociación, cuando es una negociación sana entre dos entes, dos personas que están buscando mejorías, es importante esa táctica. ¿Sí? En esta fase de desarrollo, las dos partes definen sus posturas. ¿Sí? Aquí es donde se pueden dar las discrepancias o las similitudes. Y tratamos de obtener lo que quiero y que la otra parte también obtenga lo que quiera. Al final, cuando es una negociación de compraventa, ¿qué es lo que nos pone de acuerdo? A ver, jóvenes. En una negociación de compraventa, ¿qué es lo que nos pone de acuerdo? Es pregunta para ustedes, ¿eh? Gabo, Gus, ¿qué nos pone de acuerdo en una negociación de compraventa? Pues el precio. Obtener las mejores condiciones para llevar a cabo el intercambio. ¿Cuánto dura una negociación? Pues depende de las posturas. Aquí es importante que esa búsqueda de las mejores condiciones no se vea mermada por los tiempos. Si vamos a negociar algo que nos va a convenir a ambos, no importa el tiempo. Y esos acontecimientos se van a dar poco a poco. No tenemos por qué apurarlos. Recuerden ustedes que una postura en la cual hay urgencia puede desencadenar pérdidas. ¿Ok? Y es preferible llevar las cosas a un buen fin a través de el tiempo necesario para poner y establecer mi posición y desde luego defenderla. ¿Ok? Y finalmente el cierre. El cierre de la negociación debe darse con acuerdo o sin él. ¿Sí? Si no hay acuerdo, pues ni modo. Ya no pudimos
y conciliar nuestras posiciones, nuestras posturas, no hay arreglo. Pero preferentemente se busca ese cierre que nos permita obtener ese beneficio. ¿Sí? Ya que cerramos, entonces, aún así confirmamos, pues ya no hay manera, no nos pudimos poner de acuerdo, no pasa nada. En esta negociación probablemente no hubo acuerdo, no pudimos conciliar nuestras posturas, pero seguimos siendo colaboradores, no colaboradores, seguimos estando en contacto porque probablemente en el tiempo va a haber otra opción, otra oportunidad de podernos poner de acuerdo y entonces sí, llevar a cabo un buen negocio. Pero el cierre es un hecho. De hecho, miren, los vendedores siempre están ofreciéndote cosas. Para ellos, el cierre es cuando tú dices sí y estampas tu firma en un convenio. Les platicaba de la semana antepasada que vino mi alumno con su jefe a hacerme una demostración de sus productos, ¿sí? Y obviamente el jefe me estaba haciendo manita de puerco para que yo cerrara la venta. Él estaba utilizando una postura, pues, muy agresiva, ¿no? Muy de que sí te cedo, sí te regalo, pero fírmame, y fírmame ya, porque si no me firmas ahorita, no te voy a dar los regalos que te voy a dar. Esa postura, ¿a qué llevó a esta persona? Pues a tener un cierre negativo. Cerramos la negociación y no hubo acuerdo, mientras que para él hubiera sido idóneo, pues que me hubiera vendido. Seguramente a mí también me hubiera gustado si hubiera tenido la forma de adquirir un producto que es muy bueno, que yo lo reconozco como tal, pero que sí se escapa de mi presupuesto en este momento. ¿Qué pasó aquí? Quizás él no investigó suficiente sobre mi posición actual. Él, para poder ofertarme lo que me estaba ofertando, en el monto en que me lo estaba ofertando, tuvo que haber sabido que mis ingresos no daban para conseguirme un bien así, 30 y tantos mil pesos por una batería de cocina. Pues creo que tendría yo que tener muy buen ingreso, por muy buena que sea la batería de cocina, ¿sí? En este caso estamos hablando de acero inoxidable, muy bueno, pero además duran 50 años las condenadas cocinadas esas, no se acaban. Pues no tenía yo la economía. Si él hubiera entendido eso, a lo mejor su postura hubiera sido otra y su ofrecimiento hubiera sido más realista con respecto a mis ingresos. ¿Sí? Sí queda claro. Ese cierre no se dio. Bien. Desde luego, miren, cuando tenemos alguna reunión, debe elaborarse una minuta con toda la información pertinente que se dio en la negociación. ¿Sí? Esa minuta debe ser establecida entre las dos partes y dejarla ahí como parte de, sobre todo cuando nosotros tenemos que reportar nuestras acciones a alguien por arriba nuestro, superior jerárquico, ¿no? Porque va a decir, oye, pues nada más te fuiste a hacer tonto. Máxime cuando estamos hablando de una visita internacional, ¿no? Y que no haya acuerdo después de todo lo que se gastó, pues como que sí duele, ¿no? Y debe haber una razón por la cual no hubo acuerdo. Es bueno establecerlo. Entonces, las tres fases de la negociación son la preparación o planeación, el proceso durante el cual estamos negociando y el cierre. ¿Ok? Si en algún examen se les pregunta cuáles son los tiempos o los procesos de la negociación, pues ustedes deben poner esto que les acabo de decir. ¿Sí? Obvio, no vamos a firmar nada que nos pueda dañar, que nos pueda lesionar, que después tengamos que echar para atrás, no honrando nuestra palabra y peor aún, viéndonos en un tema legal cuando ya firmamos un acuerdo. ¿Sí? Más vale no firmar un acuerdo que firmar un mal acuerdo. ¿Ok? Dependiendo del tipo de negociación, negociadores y lo que se está negociando, puede haber una ruptura. Sucede mucho cuando se negocian condiciones de trabajo entre sindicatos y patrones. Y el sindicato se fortalece su postura, la radicaliza y por el lado del patrón también, y no llegan a un acuerdo. ¿Y qué se hace? Se rompe la negociación, se termina la negociación. Y eso a ninguna de las dos partes beneficia, porque por un lado los trabajadores seguirán en su huelga con el riesgo de que la empresa tenga que cerrar por quiebra,
Porque una empresa que no está teniendo ingresos es una empresa que va a quebrar. Por mucho dinero que tenga el dueño, por mucho dinero que tenga la empresa, capital y demás, el capital que esté inactivo se deteriora y se acaba. ¿Sí? Hablando, por ejemplo, de maquinarias, hay maquinarias muy sensibles que si no se están trabajando continuamente, se llegan a tener desperfectos por falta de uso. ¿Sí? Oxidaciones, sobre todo cuando utilizan algunas que traen compuestos químicos, se pasan los compuestos químicos, se vencen los plazos y la maquinaria es ya inutilizable. Y en la medida que eso sucede, pues es más probable que me quede sin trabajo. Entonces, son posturas, son posturas que nacen del conocimiento de con qué estoy negociando y cuál es mi espacio de negociación. Que no nos pase eso, que no por ser tajantes, por no ser, ¿cómo se dice?, comprensivos y sensibles, se puede echar a perder una negociación en la cual se ha invertido. En cualquier negociación se invierte dinero y tiempo, y el tiempo es dinero, entonces es dinero, dinero. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? Bueno, a la siguiente. Ya finalizada la negociación, pues habrá que hacer una evaluación. Realmente es qué pasó ahí, si realmente lo que obtuvimos nos conviene o no, ¿sí? O si definitivamente hubo ruptura, pues ¿por qué se dio la ruptura? El análisis posterior de la negociación nos va a dar una cierta retroalimentación para la que viene, y eso va a formar parte de nuestro background de negociadores. Conocer qué fue lo que pasó, por qué no llegamos a un acuerdo o por qué el acuerdo al que llegamos no era el conveniente. Por una mala preparación, por una mala operación de la negociación o por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Es importante de cualquier actividad humana, no solo de la negociación, de cualquier actividad, siempre obtener una retroalimentación que nos permita hacerlo mejor la siguiente vez. Cada negociación es un ensayo general de la siguiente, y eso es cierto. Los errores que pude haber cometido durante esta negociación que no se cerró o no se cerró de acuerdo a lo que yo esperaba, me van a servir para que en la siguiente no los vuelva a cometer. Pero es importante hacer esa evaluación. Y si es por escrito, mucho mejor. ¿Sí? Dice, la negociación es un arte que exige un aprendizaje permanente, como cualquier actividad en la vida, ¿eh? Pero en particular la negociación nos va a permitir obtener ventajas, obtener situaciones favorables para nosotros. En cualquier caso, en cualquier tipo de negociación, cualquiera que sea esta. Por lo tanto, pues el saberla hacer correctamente y aprender a hacerla bien, nos va a permitir que la próxima vez que nos enfrentemos al mismo tipo de problema o al mismo tipo de negociación, lo hagamos de diferente manera y desde luego tirándole a hacerlo mejor. La preparación, vamos a hablar un poco más de la preparación, de las fases de la preparación y cuáles son las ventajas de preparar una excelente negociación o preparar excelentemente una negociación. Bueno, si hay una buena preparación, la negociación se va a desarrollar con mayor fluidez. Va a aumentar la confianza del negociador, ¿sí? Se va a sentir más seguro y por lo tanto va a negociar mejor y permite adaptarse mejor al tema. Mientras más preparado esté, imagínense ustedes, por ejemplo, voy a tener un negocio con una contraparte que es China. Para empezar, ni siquiera tengo el idioma. ¿Sí? Hay una barrera idiomática ahí, una barrera cultural, porque ellos son una cultura diferente a la nuestra. No voy a tener el conocimiento, si no tengo el conocimiento de cómo pueden negociar, yo voy a querer negociar como con cualquier compatriota. Y no, ellos son diferentes. Fíjense, otro caso que me sucedió a mí en China también. Y esta no fue una negociación así, muy acá, muy, ¿cómo se dice? Muy de glamour. En un tianguis que se pone en la ciudad de Taipei también, todos los lunes, de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Se llama el tianguis de noche. Yo traía el brete de comprarme una videocámara. Las había visto en Los Ángeles, pero realmente estaban muy caras. Las había visto en la Ciudad de México, pero también estaban muy caras. Entonces,
estando en el tianguis, encuentro un lugar donde venden puro equipo de la marca Sony. Y entonces veo una Handycam, una camarita de aquel entonces, pues tienen unas cosas muy bonitas, de poca resolución si acaso, pero pues era muy práctica, pues la puedes llevar a cualquier lado. Las cámaras que había en aquel entonces eran cámaras muy grandes, casi de hombro, ¿no? Tipo televisión, y no eran tan prácticas, yo quería la Handycam. Bueno, la vi y me pareció muy adecuado el precio. Mientras que en Los Ángeles, en el Duty Free y en la Ciudad de México andaba del orden de los $250, acá me la podían vender en menos de 200, $180. No, perdón, $200. Y yo quería negociar para que, dando el dinero porque traía el dinero en efectivo, me hicieran un descuento. Ven, empezamos a negociar. Para empezar, el idioma fue un problema, porque la dependienta hablaba chino y un poquito de español. Poquito, porque había estado viviendo en España. Y yo hablaba inglés y español, pero ella no hablaba inglés. Entonces, ¿saben cuál fue nuestro canal de negociar? Una calculadora. Ella me ponía el precio y me lo decía, y yo le decía no, y le ponía mi oferta. Bueno, al final, después de casi 2 horas muy divertidas de estar negociando, porque la verdad yo lo disfruté, o sea, es parte de este folclore que conoces cuando viajas, de cómo se llevan a cabo. Además, ella se enojaba, o sea, yo le daba un precio y hacía caras y gritaba en chino, y yo decía, esta vieja me va a pegar, ¿no? Pero yo no cedía, ¿no? Y ella tampoco. Fue muy divertida, la verdad. Fue de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida, esa negociación de mi handicap. Finalmente, la tomé a un precio, creo que de $190. No eran los 180 que yo quería, pero tampoco eran los 100 que me estaba pidiendo. Ustedes dirán, ay, por $10 todo ese relajo. Pues sí, porque pues son las posturas de los negociadores, ¿no? Al final tú buscas lo mejor. Y yo estaba seguro que ella podía bajarse más. Entonces llegamos a ese punto de acuerdo y la negociación nos permitió ganar, ganar. Ella vendió su cámara, la cámara, y yo compré mi cámara, ¿verdad? Yo llegué feliz porque a partir de ese momento todo el viaje lo videofilmé. Por cierto, por ahí tengo, el otro día estaba buscando las películas y las encontré. Por ahí las tengo regadas. Sí, en cassettes de 8 milímetros. Muy padre. Pero así es, así son las negociaciones. Entonces, cuando uno va a negociar con personas de otra cultura, lo menos que debe hacer es ir sin conocer cómo negocia. Entonces, precisamente porque ya la siguiente videoconferencia, videoclase, vamos a hablar de negociaciones internacionales, ahora sí, necesito por favor que busquen en el Internet caracterizaciones de cómo negocian las personas en el mundo. Y a ti, Gabo, te va a tocar buscar cómo negocian los anglosajones, los gringos, los ingleses, los franceses. Hay diferencias, no, los franceses no, los gringos, los ingleses. Hay diferencias, ¿eh? También. A pesar de que son de una raíz común, son anglos, hay diferencias en cómo negocia un gringo y un inglés. ¿Cómo ve el mundo un gringo a cómo lo ve un inglés? Hasta hace muy poquito tiempo, los ingleses eran la potencia hegemónica, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Y todavía se creen que son los meros papas fritas del mundo. Hoy los gringos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, son la hegemonía. Pero ahí vienen los chinos y esa te va a tocar a ti, Gabriel. Yo con Gustavo. Tú vas a buscar en el Internet, donde gustes, la caracterización de cómo negocian los chinos. ¿Cuáles son sus principales características y de qué podemos Pero conocer o qué debemos? ¿Mande? si no sé hablar chino, ¿cómo voy a saber? No, caracterización dije. ¿Cómo negocian? Y hay mucha documentación en la red. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de los negociadores chinos y cuáles son las características, en el caso de Gabriel, de los ingleses y de los gringos? ¿Sí? Y ya que entrando en gastos, Gabriel, ya que estás en el sudeste asiático, también búscate de cómo negocian los japoneses. A ver qué encuentran. ¿Sí? ¿Sale?
Entonces, quedamos Gabriel, gringos e ingleses. Gustavo, chinos y japoneses. ¿Vale? Y nos vemos a las 12:20. Sí, está bien, perfecto. ¿Sale y vale? ¿Pueden prender sus cámaras, porfis? Ya para salir. Hola. Hola. Muy bien. Nos vemos a las 12:20. Espero que entre abril. Ojalá. ¿Sale? Nos vemos. Bye.